Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, tomemos nuestras Biblias, por favor. Vamos a ir al libro de 1 Pedro, capítulo 4. Vamos a leer dos versículos inicialmente, los versículos 12 y 13. Y mientras encontramos estos pasajes, hermanos, me ponía a pensar en que, bueno, los viernes, como saben, tenemos un momento en el que hacemos un espacio para la oración. Y si nos hemos dado cuenta, en todas las peticiones siempre hay tribulación, siempre hay problemas que atravesamos. Es parte de la vida y es algo que vamos a ver esta mañana. Leamos juntos, por favor, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo juntos. Palabra del Señor. 2 y 3. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, todos, absolutamente todos, atravesamos dificultades, problemas de distinto tipo. Hay problemas familiares, hay problemas a veces en el trabajo, hay problemas de salud, cosas súper inesperadas. Están también problemas económicos de distinto tipo. Y lo que nos dice Pedro aquí es bien interesante. Gracias. Porque nos hace ver y nos da una perspectiva diferente. A veces estamos acostumbrados y escuchamos mensajes a veces que nos dicen que si seguimos el camino del Señor, absolutamente como que todo nos va a ir bien o que todo va a ser color de rosas. Pero aquí vamos a ver, miren lo que dice el versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es algo que es parte de la vida. No podemos irnos a extremos, ¿no? Ni toda la vida es absolutamente todo problemas. Hay momentos lindos que el Señor nos permite disfrutar también. Ni tampoco son todos problemas. Pero si hay problemas, nos dice que no nos sorprenda, que no es algo extraño. Y dice el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y debemos recibirlo con gozo. ¿Por qué? Porque eso produce un efecto y es algo que también vamos a ver más adelante. Vamos a tocar 3 puntos inicialmente. El primero es este, que no debemos sorprendernos por las pruebas, las tribulaciones. El segundo punto, vamos a ver algunos ejemplos de personas que han atravesado pruebas y finalmente cuál es ese propósito que el Señor tiene en las pruebas. Vayamos un poquito atrás, en el primer capítulo de Pedro, y nos vamos a dar cuenta que es una idea consistente en la enseñanza de Pedro. El capítulo 1, versículos 6 y 7. Acabábamos de leer que no debemos sorprendernos y tomemos atención, prestemos atención en esta palabra, del fuego de prueba, dice. No solamente dice prueba. Y ahora vamos a leer los versículos 6 y 7. Leemos juntos, 2 y 3. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, nos damos cuenta, y esta palabrita, ¿no? Dice el fuego. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué debemos pasar? Tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. Es parte de la vida, no nos debe sorprender, y así lo debemos tomar. Para que sometida, dice, a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba. ¿De qué manera se prueba? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Siempre que pasamos tribulaciones, hermanos, surgen preguntas, ¿no? Especialmente cuestionando a Dios y decirle, ¿por qué estoy pasando esto? Y nos hace meditar y nos hace pensar. Aquí Pedro nos está hablando que padecemos como cristianos. Cuando pecamos, damos lugar a nuestra carne, hay consecuencias, todo tiene consecuencias. Pero vienen problemas a causa de la desobediencia muchas veces y sabemos que lo que estamos pasando es a causa de algo que hemos hecho. Pero aquí Pedro nos está dando otro enfoque. Está dando un enfoque en el que nos dice, como cristiano, como un hombre de fe, igual pasas pruebas. Igual pasamos pruebas. No necesariamente es en estas preguntas que nos hacemos cuando pasamos tribulación, sí es importante que reconozcamos nosotros por qué estamos viviendo eso. Pero aquí el Señor nos está diciendo que a pesar de que estemos tratando de ser lo más fieles al Señor, porque es una lucha constante, igual tenemos pruebas, pero el Señor nos va a enseñar en las porciones que veremos que siempre hay un propósito en esto. Y habla bastante del fuego porque muchas veces, hermanos, tenemos que pasar en nuestras vidas por el crisol del Señor, si así podríamos decirlo. Tenemos que pasar ese fuego de prueba cada uno de nosotros. Hay distintas necesidades, distintas pruebas. A veces eso nos agobia y hacemos muchas preguntas. ¿Por qué es tan importante y tan lindo este ejemplo que pone acá Pedro acerca del oro? Porque, ¿saben, hermanos? El oro, para convertirlo de su punto sólido en líquido, ese punto de fusión, ¿saben? Tiene que llegar a 1064 grados centígrados para que recién sea líquido, que llegue a ese punto de fusión. Cuando es líquido, hermanos, ¿saben qué es lo lindo? Que se puede quitar en ese punto toda la impureza que tiene el oro. Así se purifica el oro. Pero no solamente esto, cuando es líquido el oro puede ser moldeado. Y eso es lo que el Señor justamente hace con nosotros. Pasamos a veces por ese crisol de la prueba. El Señor nos quiebra, nos quebranta con un propósito. Hay una alabanza que la recuerdo muchas veces, es de Marcos Vidal y dice, Señor, mírame, dice, radiografíame, o sea, examina todo lo que hay en mí. Si es necesario, quiébrame y hazme renacer. Y eso es algo muy bonito porque eso hace el Señor a través de las pruebas con nuestras vidas. Pasamos por ese fuego de prueba muchas veces donde sentimos que no damos más, pero luego comprendemos que el Señor nos está moldeando, está sacando todas las impurezas que hay en nuestro corazón, al igual que este ejemplo que pone Pedro aquí del oro. Solo el oro es purificado y puede ser moldeado cuando pasa por el crisol y por el fuego. Eso es algo que nos da esta enseñanza. Y otro detalle en esto de Primera de Pedro, hermanos, vayamos hasta Marcos capítulo 8, a este evangelio. Y seguramente nos ha pasado a nosotros, tal vez cuando éramos niños o cualquier otra etapa, pero cuando alguien nos ha llamado severamente la atención, hay algo que nos marca, ¿no? O en el colegio un profesor que nos ha llamado duramente la atención por algo, lo tenemos bien ahí en nuestra mente, o en el trabajo con un jefe, lo recordamos. Yo pienso que Pedro tenía en su mente y escribió todas estas cosas de las pruebas por algo que había recibido de la enseñanza del Señor también. En Marcos capítulo 8, leamos los versículos 33 hasta el 36. Previamente aquí Jesús había preguntado, ¿quién dicen a sus apóstoles, quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro rápidamente había respondido, tú eres el Mesías, el Cristo. Pero después sucede esto y vamos a leer el versículo 33 hasta el 36. Leemos juntos, 2 y 3. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame,
porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, aquí Pedro, yo pienso que sí quedó marcado por estas palabras de Jesús. Él en una forma lógica le dijo a Jesús y dice, y trataba de reconvenirle, ¿cómo tú siendo el Hijo de Dios, el Rey, vas a ir a morir? Que eso no te suceda. Pero Jesús le responde y le dice, como dice el verso 33, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Una reprensión súper fuerte que ha debido marcar la vida de Pedro. Pero después de eso le dice además, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, y esta es la enseñanza, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un camino nada sencillo, hermanos, pero en nuestras fuerzas es imposible. Solamente con Cristo es que podemos seguir así, seguir de pie. Y ese es el camino que Él nos llama a seguir. Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y poder seguirle. Esa es la enseñanza que dejó marcada la vida de Pedro, y por eso es que habla así de las pruebas. ¿Saben? 65 años después de Cristo fue escrita la carta de Primera de Pedro. Tantos años después, Pedro seguía recordando esas palabras y poniéndole énfasis a que las pruebas sí son parte de la vida, porque aquí claramente dice que debemos negarnos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Entonces así entendemos que el sufrimiento, la tribulación no es algo que nos debe sorprender. Es algo que debemos asimilarlo y ver que es para crecimiento, para purificar todo lo que está mal en nuestras vidas. Y debemos examinarnos, y solo así el Señor puede obrar en nosotros. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Isaías 53, este pasaje de Isaías bastante conocido, porque hermanos, muchas veces, y leí en un texto, que una persona reclamaba por la muerte de su pequeño hijo y decía, ¿y dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Porque parece que fuese, cuando alguien muere, que Dios fuese malo, ¿no? Y un pastor le respondió y le dice, en el mismo lugar cuando su hijo estaba muriendo en la cruz. Y son palabras impactantes. Dios está sentado ahí en su trono, Él es soberano, y si permite también las pruebas en nuestra vida es con un propósito. Pero vamos a leer los versículos 3 al 5 de Isaías 53. ¿Por qué vamos a leer esto, hermanos? Porque Cristo mismo, vamos a ver qué características tenía y que se cumplió esto cuando Cristo mismo estaba en los días de la carne. Vamos a leer 2 y 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ¿se dan cuenta o nos damos cuenta qué características refleja aquí Isaías sobre el Mesías? Despreciado y desechado entre los hombres, tal cual como se cumplió ya en el relato del Nuevo Testamento. Lo escupieron, lo azotaron, lo humillaron, le hicieron de todo. Varón de dolores, ¿qué más dice? Experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, Cristo mismo es un gran ejemplo de sufrimiento y lo hizo por nosotros. Esto nos reafirma la idea que sí, el sufrimiento es parte de nuestra vida, que no nos debe sorprender. Y hay algo más. Hay un relato en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Daniel, por favor.
al capítulo 3. Estas historias bíblicas impactan realmente nuestras vidas y vamos a repasar un poco qué es lo que había pasado con 3 personajes aquí en el relato de Daniel. Daniel capítulo 3, versículos 4 y 5 inicialmente. Leemos juntos. 2 y 3. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Hermanos, aquí había una instrucción para adorar a alguien aparte de Dios. Ahí está un breve contexto de lo que vamos a leer después. Esa es la instrucción. Todos debían adorar a esta imagen de oro. Pero leamos qué dice el versículo 17, porque aquí estaban 3 personajes que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y vamos a leer que ellos estaban involucrados en esta instrucción de adorar a esta imagen. Pero ¿qué dice el versículo 17? Vamos a leerlo juntos y por favor, hermanos, prestemos atención a estas palabras, porque creo que todos debemos tener esta misma actitud. Leemos juntos, 2 y 3. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Hermanos, había una sentencia: todos los que no obedecían esta instrucción iban a ser enviados a un horno de fuego. Cuando nos ponemos a pensar, parece una historia, no sé, no la hacemos tan real en nuestras mentes, creo. Pero imaginémonos nosotros en esa posición, solamente por desobedecer esa instrucción, que nos cueste absolutamente la vida y morir de esa forma. ¿Estaríamos dispuestos? Pero esa firmeza que tenían estos 3 personajes: he aquí, dice nuestro Dios, qué seguridad, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Son pruebas, hermanos, ven, el fuego está ahí, ser enviados a un horno. Pero leamos ahora más adelante los versículos 20 al 28, por favor, para saber qué es lo que había pasado. Leemos juntos, 2 y 3. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y en el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos,
de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, esta historia es realmente impactante. Ser enviados a un horno de fuego, a morir simplemente por no adorar a un Dios que no es nuestro Dios. Es algo muy duro, pero qué impactante es la actitud y la confianza que tenían estos tres personajes. Y eso, hermanos, debemos nosotros aprender, esa actitud, esa confianza en el Señor. Que si vienen las pruebas, las tribulaciones, eso no nos debe derrumbar, no nos debe alejarnos del Señor. Todo lo contrario, más bien, llevarnos mucho más al Señor. Y eso da testimonio también a las demás personas. Aquí, como Nabucodonosor no pudo decir ni otra cosa, inclusive vio a 4 personas, no solamente eran 3, y muchos estudiosos dicen que era posiblemente una prefigura de Cristo mismo ahí en el Antiguo Testamento, que estaba guardando a estas personas. Entonces dice Nabucodonosor: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y esa es la gran enseñanza, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza. Y esto nos hace pensar que en las pruebas, ¿en quién depositamos nuestra confianza? La primera reacción, obviamente, son nuestras fuerzas, ¿no? Son nuestras fuerzas. ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos ir? Y cuando ya no hay nada más que hacer, recién, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Pero aquí aprendemos que es lo primero que debemos hacer, siempre, en cualquier situación, en oración. Señor, ¿qué debo hacer? Si esta prueba está sucediendo, tú estás demandando algo de mí, y siempre va a ser para bien. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Veamos lo que dice Colosenses 1:24, y aquí Pablo, no solamente es Pedro, vamos a ver también que hay otros autores que nos hablan justamente de este enfoque del sufrimiento. Colosenses 1:24. Pablo aquí estaba en la cárcel, hermanos, y miren lo que nos dice. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Leemos juntos, 2 y 3. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí, hermanos, puntual. Nosotros estaríamos gozosos si estamos sufriendo por causa de otras personas. Eso parecería muy difícil, ¿no? Sufrir por nosotros mismos cuesta. ¿Cómo podríamos estar gozosos por sufrir por otras personas? Pero cuando comprendemos el Evangelio, hermanos, ese es un privilegio. Y Pablo lo sabía, y lo sabía muy bien. Por eso dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo hacía por la iglesia, y eso es el amor, ¿no?, hacia nuestros hermanos, amor hacia el prójimo, pensar en ellos más que en nosotros. Ese es un amor genuino. En el cristianismo, hermanos, entonces hay aflicción, en el ministerio también. Y Pablo mismo nos dice en 2 Corintios, vayamos por favor, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Vamos a recordar estas palabras, que las conocemos también. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10. Pablo decía que sentía gozo por padecer por otras personas, pero vamos a ver qué más decía acerca de las tribulaciones. Versículos 7 al 10, vamos a leerlo juntos, 2 y 3. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, qué perspectiva que aquí nos da también Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice. ¿Qué tesoro tenemos? Es el Evangelio. Y los que anunciamos el Evangelio somos vasos de barro, somos instrumentos que el Señor utiliza. Y para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, es que lo ha planteado así. Dice que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados porque sabemos en quién hemos confiado. Así como Sadrach, Mesach y Abednego confiaron en el Señor y estaban tan seguros que los podía librar, esa confianza debemos tener en medio de las pruebas, del que el Señor nos va a librar de la prueba. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, porque podemos estar caídos tal vez, pero nos levantamos, no estamos destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así reconocemos que Cristo de verdad mora en nosotros. Entendiendo esto, hermanos, podemos comprender mucho más este último punto, que es, ¿cuál es el propósito de la prueba? ¿Cuál es el propósito final que hay en las pruebas? Saben, hay algo bien interesante que lo escuché en una charla, y no sé si alguno conoce, es desde una técnica japonesa de reparación de vasijas. Se llama kintsugi. No sé si alguien lo ha escuchado, pero muy interesante. Saben, los japoneses hace muchos años, las vasijas de cerámica que se rompían, no las desechaban, sino las pulían los bordes con una resina y un poco de oro en polvo, las mezclaban y las restauraban. Y hoy en día hay mucha gente que prefiere tener esas vasijas restauradas porque quedan visualmente muy lindas, que tener una vasija nueva e intacta. Si pueden ver, lo van a investigar, son bastante bonitas. Kintsugi se llama esta técnica, que literalmente es reparación dorada. Pero esto da una bonita enseñanza, hermanos, que se ha popularizado y dice que frente a las adversidades y errores de la vida, hay que saber recuperarse y sobrellevar las cicatrices. Me ponía a pensar en esto, hermanos, y muchas veces el Señor nos quiebra justamente, ¿para qué? Para restaurarnos. Porque cuando las cosas están muy bien, tendemos, aún en esta naturaleza pecaminosa con la cual convivimos, en alejarnos del Señor, dejar que las cosas vayan pasando y nos apartamos del Señor, pero aparece algo, una prueba, una tribulación, y es a veces ahí cuando recién acudimos al Señor y volvemos a estar en esa comunión con Él. Entonces, muchas veces, hermanos, como les decía, el Señor nos quiebra, nos lleva a ese crisol, a la prueba de fuego, para poder después restaurarnos y restaurar también esa comunión estrecha que deberíamos tener siempre con Él. Por eso es que Santiago, en este versículo conocido, Santiago 1, 2 al 4, lo leamos por favor, nos habla justo de este propósito de las pruebas, y que lo vamos a leer, versículos 2 al 4. Leamos juntos, hermanos, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, ahí está el propósito de las pruebas. Dice primero, que ya hemos visto, no debemos sorprendernos, eso ya lo hemos visto en Pedro, de las pruebas, pero aquí dice que debemos tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, un examen personal en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Con gozo? Pues prácticamente no. Pero si recordamos y estamos atentos a la palabra del Señor, ese momento de prueba se va a convertir en esto justamente, en lo que dice acá,
Tened sumo gozo porque vamos a saber el propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algo que nos falta a todos, paciencia. Las pruebas nos ayudan a eso. Y además dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Y en realidad esta palabra se entiende más como maduros, que vayamos creciendo. Y eso es verdad. Las caídas, los tropiezos, todo lo que aprendemos a lo largo de nuestras vidas nos hacen madurar. Y cuando el Señor nos prueba, espiritualmente también nos prueba para que maduremos en esa misma área, espiritualmente. Si seguimos con los mismos problemas y nos viene una y otra vez, es justamente porque no hemos aprobado la prueba que el Señor nos ha puesto. Y eso debemos tener claro en nuestras mentes, hermanos. Muchas veces nos pasan una y otra vez las mismas pruebas, es porque no hemos aprendido la lección, no hemos aprobado. Estamos ahí con reprobación, con una nota en rojo. Pero dice aquí que tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay aparte, hermanos, un himno que no sé si la mayoría lo conoce, que tiene las palabras muy exactas y precisas para describir lo que es el sufrimiento y el dolor en nuestras vidas. Y justamente titula A través del dolor, no sé si lo han escuchado, pero les voy a leer parte de su letra. Y dice, yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana, se confunde el bien y el mal en mí, pero en toda circunstancia siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Gracias por mis dolores, dice, y dice muchas otras cosas más. Creo, hermanos, que todos nos identificamos con estas palabras. Y qué lindo es escuchar y cantar alabanzas que justamente nos ayudan a pasar tiempos de prueba y tribulación. Nos fortalecen, nos alientan. Son medios de gracia que el Señor nos da, y como lo es también la oración. Pero se los vuelvo a leer, hermanos, porque dice, yo sé del dolor amargo, he vivido cosas amargas, dice este himno. No sé qué dirá el mañana y no lo sabemos. Se confunde el bien y el mal en mí. Cuando nos pasan cosas malas, pensamos y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Pero dice, pero en toda circunstancia, siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo y sé confiar en Dios. Qué lindas palabras, hermanos, que se han plasmado en un lindo himno, y podemos estar seguros de que el Señor siempre ha hecho eso con nosotros. Leamos, hermanos, 1 Corintios, ya vamos a ir terminando. 1 Corintios 10, 13. Pablo aquí nos está dando una idea de lo que Dios hace en nuestras vidas a través de las pruebas. Vamos a leer este pasaje. 1 Corintios 10, 13, 2 y 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, aquí la palabra tentación es una palabra en griego peirasmos, que se puede entender como prueba o tentación. Y tal como le pasó a Job, ¿no? Job fue probado, pero tentaciones venían de parte de Satanás con el permiso del Señor, y son pruebas que se presentan en nuestras vidas. Pero aquí nos da esta perspectiva, esta idea, que no os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación, prueba que no sea humana. Pero, recordemos eso, fiel es Dios, que no os dejará ser probados, tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba, la salida, para que podamos soportar.
entender esto, hermanos, nos hace más conscientes de que en medio del dolor, del sufrimiento, hay momentos y situaciones en las que decimos, Señor, ya no doy más, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite de todo esto? Pero recordemos esto, dice, fiel es Dios que no nos va a dejar nunca y que nos va a ayudar a salir de eso. Hermanos, hay tantos problemas, como dije al principio, todos sabemos, económicos, matrimoniales, de distinto ámbito, pero recordemos siempre que el Señor es fiel y que nos ayuda. Por eso es que es necesario, hermanos, que recordemos estos versículos tan conocidos. Vayamos a Salmos 46 para que atesoremos en nuestro corazón y recordemos que en tiempo de prueba podemos estar seguros que el Señor es fiel y cumple sus promesas. Y si estamos aquí, hermanos, es gracias a su fidelidad. Salmos 46, 1 al 3. Salmos 46, versículos 1 al 3. Leemos juntos, hermanos, 2 y 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes, el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, recordemos esto. En este tiempo en el que hay tanta incertidumbre, yo sé que los papás que tienen especialmente hijos pequeños se ponen a pensar y dicen, ¿dónde vamos a ir en este mundo? ¿Qué van a vivir mis hijos? Las cosas que estamos viendo. Pero dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, esta palabra, temor, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos porque el Señor es nuestro pronto auxilio y estamos seguros de eso. El Salmo 23, hermanos, tan conocido y tal vez lo podemos o lo pueden repetir de memoria, pero el versículo 4 dice lo siguiente. Aquí nos está hablando bastante del temor, porque las pruebas, especialmente creo, generan incertidumbre en nuestras vidas y temor. Y dice el versículo 4 del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, estamos seguros de que es así. Andamos a veces en ese valle de sombra de muerte, cuando sentimos que no podemos más. Pero si recordamos las promesas del Señor, sabemos que Él es fiel y las cumple, y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la seguridad que nos da el Señor. Hermanos, Isaías 41:10, seguramente muchos lo conocen también de memoria. Nos habla igual acerca del temor. Y vez tras vez en la palabra del Señor nos afirma que Él nunca nos abandona. Isaías 41:10, justamente esto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, en el momento de prueba estas palabras llenan nuestro corazón, nos ayudan a seguir adelante. Y dice esta palabra también, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y esta palabra dice, siempre te ayudaré, no es en alguna ocasión. A veces como seres humanos nosotros fallamos. Podemos ayudar a alguien, pero a veces no, tal vez no podemos. Pero el Señor nos promete que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es lo que nos da seguridad, hermanos. Y nuevamente, como Sadrach, Mesach y Abednego tenían tanta firmeza y seguridad, tanta convicción, tanta fe
en quién habían confiado, que no les importó ir al horno de fuego para quemarse. Finalmente, hermanos, Pablo nos recuerda en 2 Corintios algo muy importante también que podemos recordar en el momento de tribulación. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10. Previamente aquí hablaba justamente de un sufrimiento que estaba padeciendo el apóstol Pablo, que era un aguijón en su carne, y que le había pedido al Señor varias veces que se lo quite de él. Muchos dicen que posiblemente era un tema de alguna enfermedad, pero más allá de eso, él tenía un aguijón, algo que le molestaba y no lo dejaba en paz. Y al Señor le pidió, pero el Señor tenía un propósito con eso y les recuerda esto, y lo vamos a leer juntos ya para ir terminando, hermanos. Los versículos 9 al 10, 2 y 3. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, nuestra vida es así. Y si comprendemos que el Señor permite las pruebas en nuestra vida con un propósito, vamos a reconocer y vamos a saber gozarnos también en las pruebas. Parece algo absurdo e ilógico, pero cuando comprendemos el propósito del Señor, sabemos que es para nuestro bien, porque para todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Él nos recuerda aquí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Solamente a través de la prueba podemos ver la mano del Señor obrando en nuestras vidas muchas veces. Ahí podemos verla. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, un pastor mencionaba algo y decía que las mejores oraciones y la comunión estrecha con el Señor simplemente venían a través de las pruebas. Y creo que eso es muy cierto. Muchas veces tenemos que pasar por ese crisol del fuego de prueba del Señor para reconectarnos con Él y estar en una comunión más estrecha, a orar de verdad, no solamente hacerlo como una rutina, ¿no? A veces solemos hacer las cosas así, pero en la necesidad, en la verdadera necesidad, es cuando a veces doblamos las rodillas y clamamos al Señor, y podemos ver la mano del Señor obrando en nuestras vidas, cumpliendo todas las promesas que Él nos ha dicho. Entonces, hermanos, es un llamado a no desmayar, a no derrumbarnos, a confiar en el Señor, y que si estamos pasando pruebas, porque cada viernes tenemos peticiones de oración en nuestra congregación y sabemos que las pruebas es parte de la vida, pero que estemos firmes siempre confiando en el Señor, que Él nunca nos va a abandonar. Vamos a orar, hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.